Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Apreciados amigos y amigas, un saludo muy especial de parte de nuestro grupo Controversia. A nosotros nos ha gustado mucho confrontar épocas, comparar lo de hoy con lo de ayer. Recién electo, el Papa Benedicto proclamó un discurso. Estamos hablando de 2005. Proclamó un discurso denunciando el relativismo en el que se debatía la humanidad. Al poco tiempo de haber renunciado al papado Benedicto, nosotros hicimos un programa hablando de la situación por la que el mundo atravesaba. Y hoy miramos que aquello que debatimos, aquello que conversábamos con nuestro grupo en aquella época, en aquellos momentos, hoy no solamente persiste, sino que empeora. La Iglesia nos anunció, nos denunció, la sociedad no hace caso. Este programa entonces, para entenderlo, nos debe remitir a un momento más o menos de 8 años atrás o 7 años atrás. Sin más preámbulos, vamos a introducir el programa con un artículo que ha emitido, más que un artículo, es una opinión de Fray Nelson Medina, un dominico. Bueno, muy bien. Es un poco triste reconocerlo, pero hay que ser honestos. Algunos se cansaron de batallar contra la corriente. Un día se sintieron sin fuerzas y casi sin darse cuenta, empezaron a dejarse llevar por el fluido suave y el ritmo arrollador de las aguas que iban corriente abajo. Poco importó en un primer momento que fueran aguas venenosas, poco importó que hubiera un penetrante hedor que se pegaba a todo. Sus palabras, su ropa, sus casas, la comodidad de dejarse llevar parecía buena razón, y al fin y al cabo, a los malos olores uno termina por acostumbrarse. Se cansaron de decir que la paga del pecado es la muerte. Su discurso cambió y empezaron a decir que ante todo hay que ser humanos y que Dios es tan misericordioso que en realidad no importa que pequemos, porque ya revolcados bien abajo en esas aguas inmundas, les parecía imposible que hubiera condenación. Admitir que puede haber infierno y condenación eterna es admitir que uno puede llegar allá si enseña lo que es falso, aunque sea seductor. Así que cerraron los ojos y dijeron mirando a las cámaras que Dios no podía ser tan terrible. Algunos se cansaron de pelear, entregaron sus armas, ya no soportaron más que la sociedad los excluyera, que la opinión pública los lastimara, que los medios de comunicación los ignoraran, que los parlamentos aprobaran leyes en contra de lo que siempre se enseñó. Se cansaron de ser sal que fastidia y dejaron de salar. Insípidos, con una sonrisa inocua, con un discurso debidamente censurado y autorizado por el nuevo desorden mundial, salieron a los púlpitos y a las cámaras y proclamaron que la Iglesia había cambiado. En realidad, solo ellos habían cambiado, pero usurparon el nombre de la esposa de Cristo. Se cansaron de ser vituperados y maltratados. Cambiaron entonces su enseñanza y la acomodaron a los oídos adúlteros del mundo. Un aplauso sonoro fue la respuesta de parte de ese mundo que de tiempo atrás esperaba tal cansancio. Los de las tinieblas se miraron y sonrieron con gesto de victoria. El rostro de los enemigos de la Iglesia brillaba con entusiasmo. La hemos derribado, se dijeron al ver caer algunas de las altas torres de la esposa, la casa de Dios, la católica. Y los que se cansaron y ahora enseñan otra cosa, al oír el estrépito de semejante derrumbe,
creyeron que los estaban aplaudiendo. Ya sabemos, un derrumbe suena como un aplauso. Hay quien predica, pero no todos. Hay quien siente dolor y celo. Hay quien hace penitencia y reza. Hay quien predica, así parezca que su voz se pierde en el desierto. Hay quien llora y ora. Y esa oración atraviesa las nubes. Subyace en este artículo que hemos leído algo bien denunciante y bien real. ¿Qué sacamos de este artículo, Ramón? Bueno, son muchas las enseñanzas que podemos sacar si vemos como el cansancio al que se alude, el ataque al que también se alude, la no perseveración a la que también se hace referencia, en el bien, la no perseveración en el bien, la inconstancia en la lucha contra el mal y la asimilación de la verdad del mundo, de la palabra del mundo, nos está significando ese cansancio que ha llenado a muchos y sigue llenando a muchos. De tal manera que el que en un principio hablaba de la verdad, se emocionaba con la verdad, luchaba con la verdad y por la verdad, e inclusive podía hasta enfrentarse a contradictores de la verdad. Pero todo aquello lo fue impresionando, lo fue motivando, llamemos así, y al ver la respuesta de su lucha, terminó por entregar su lucha y enterarse en la, entre comillas, la verdad dada por el mundo, enterarse en lo que el mundo ofrece para precisamente ir en contra de la única verdad que es Jesucristo. Eso es lo que logra uno percibir ahí, el cansancio del bien. Pero ese cansancio del bien, por consiguiente, viene también, no solo desde afuera, sino desde adentro, porque la lucha contra el bien, es decir, la fuerza del mal, ha penetrado instancias no esperadas, personas de alto rango eclesiástico también todos. penetradas. Uno piensa que este artículo habla de una claudicación de profesores, de sacerdotes, de obispos, de padres de familia, de madres de familia, de catequistas, de políticos, de conductores, porque el cansancio de predicar la verdad, empezamos a contemporizar con todo, excepciones sí, pero estamos hablando de un ejército de personas en las que estamos incluidos, que hemos claudicado ante la verdad, porque si ese desorden pavoroso social que existe, esta inmoralidad que arropa el mundo hoy, esta noche oscura que ha caído sobre el mundo hoy, tiene una causa. No hay efecto sin causa. Y yo creo que Fray Nelson aquí señala la causa de esa tormenta negra que se abate sobre el mundo hoy. ¿Entiendo yo esto de ese artículo? Y es la respuesta a algo que también lo venimos analizando hace mucho tiempo. Este mundo sin Dios necesariamente es un mundo oscuro. Es un mundo que vive en la tiniebla, es un mundo que no es capaz de reconocer la luz. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Recordemos que para Dios hay cosas que nosotros todavía seguiremos sin comprender, porque nosotros somos criatura y tampoco nos es dado la comprensión absoluta, no. A Dios hasta un solo justo le sirve para preservar que es su creación. Entonces que quede, si va a quedar un humano y un solo gato y un solo perro, listo, eso yo creo que eso a Dios hasta le sirve, porque va a conservar la creación, o sea, porque es que es hasta allá, es hasta el límite para entender, como decimos aquí en Medellín, que por encima de Dios no vive nadie, que nosotros estamos contenidos en Él, que pasamos por estos tramos y esta inflexión de la cultura
cultura que se está desbaratando y que nos está llevando de verdad como a este escenario tan desconsolador, pero que de verdad nosotros los católicos, los cristianos, ahí es donde necesitamos hacer ese esfuerzo grande, o sea, no prevalecerá sobre ella, es decir, no prevalecerá sobre nosotros, no prevalecerá sobre la creación. Ahí, o sea, como en términos esperanzadores, porque sí, me parece que lo que Fray Nelson está diciendo es una invitación profunda, o sea, nos está diciendo a todos, tenemos derecho a cansarnos si lo queremos ver así, pero no nos podemos cansar del todo. Porque un compañero nuestro querido que hace días que no viene por acá, Tulio Jorge, él lo ha dicho siempre, es que esto es un combate espiritual. La vida, la existencia, es una lucha espiritual. Y es esta lucha del Dios que se sigue manifestando permanentemente día a día a los humanos para decir, ojo pues que yo estoy esperando, yo los estoy esperando, pero tenemos una tarea que hacer. Mira, María Isabel, aún gente muy buena se cansó. Estos días, y esto es un caso corriente, voy a ver si trato de explicarlo, es un caso común, es un lugar común. Estos días una dama que escribe en un periódico con un estilo maravilloso, agradable de leer, y cuyo contenido en sus artículos denota una delicadeza moral. Qué bonito. Estos días escribió muy bonito, mucho, sobre el abuso de los niños. Cómo a los niños se les está ofreciendo pues un mundo lleno de antivalores. Habló de estos problemas de Medellín como si fuera una gran casa de citas y todo eso, lo que se ha dicho últimamente. Y habló de los perjuicios sociales de malformar a los niños, pero ya en el solo campo de lo social. No tocan la sentencia del Evangelio sobre el escándalo a los niños. Hay del que escandalizare a un chiquillo, más le valdría atarse una piedra al cuello y lanzarse al fondo del mar. Cuando es tan sutil el demonio y están las cosas tan sumamente complicadas, que hasta predicando el bien se evita mencionar al autor del bien. Usted predica las consecuencias del mal. Vea, niño, usted va, o cualquier adulto, usted hace muy mal, usted tiene que respetar al prójimo y usted tiene que hacer todo lo que convenga para un mejor vivir. Pero no te están diciendo, es que usted está arriesgando la salvación, es que usted tiene que confesarse, es que hay un evangelio que nos dice por dónde nos salvamos. No, toda predicación, aún de lo bueno, se está dirigiendo solo a la calidad social, no al problema de la salvación. Se predica la salvación hoy en día, se predica la vida eterna, se predica el peligro de condenarse. Es que ahí es donde está la problemática, Orlando, o sea, se cierne ya sobre la humanidad, digamos ¿qué será? Eso es como una tela negra que no nos está permitiendo ver más allá. ¿Y esa tela de qué está hecha? Está hecha de todo este proceso centenario o milenario, donde la cultura viene siendo impactada, donde los principios que nosotros mismos nos hemos encargado de haber entendido del espíritu que le dijo a la humanidad que cuando nos juntábamos los unos con los otros necesitábamos unos principios para poder convivir. Entonces todo esto que se viene dando de esta tela negra que yo les digo es eso. Es una confusión, tiene mucho poder, se da a través de los medios, se da a través de los discursos del mundo, se da a través de los personajes, de un montón de cosas que se colocan en los escenarios visibles para los demás seres humanos, todo el tiempo proponiendo, todo el tiempo mostrando un estilo de vida que en todo se parece, menos a un estilo de vida cristiano, menos al estilo de vida que Jesús de Nazaret nos vino a indicar con su presencia, con su palabra. Entonces uno entiende que es complejo, a ver, que cuánta gente no habrá inclusive que inocentemente ya ni lo sabe, ya no tiene asidero
porque nace en un mundo que se ha ido comprendiendo de esta manera, en cuántas mentes humanas de verdad están faltando valores y principios morales, y no porque no se los den, sino porque ya no están ahí. Es que es inquietante. Yo vuelvo a algo que lo he dicho en algunas otras oportunidades. O sea, es como un ejercicio de un retroceso, nosotros como retornar a cuando éramos Homo sapiens sapiens, hace 100.000 años. Retornar a esas actitudes atávicas de como especie primitiva que nos llevaba a como a ser animales. De hecho, pues allá todavía estábamos en esa condición tan animal, digámoslo así, porque había que desarrollar este cerebro. Entonces, miren que de todas maneras pienso que tiene que ser también a través como de estas reflexiones que hacemos, que el que nos escucha de verdad agudice el oído, trate de por lo menos de entender que es una luz que le dice, por lo menos ante las cosas que el mundo está proponiendo, deténgase un segundito, analice, revise si eso verdaderamente es lo que nos está hablando de la calidad de vida, de la vida en el espíritu, del ser unos buenos ciudadanos de este mundo. Bueno, pues de todas maneras, el asunto que abordamos no necesita de magos para hacernos esta pregunta. De acuerdo con lo que vemos, muerte por doquier, falsedad por donde mire, corrupción, presión, inseguridad, robo, en fin, los 2 puntos no terminan. Familias, no familias, hijos abandonados, madres asesinas, hijos abandonaron a sus padres, en fin, vemos como la película del mal, y se pregunta uno en estos casos, porque María Isabel pues habla de la esperanza, sí, ¿qué tal que no tuviéramos esperanza? Pero en términos de esta descripción, políticos corruptos, corrupciones en estudio, porque hay que ser corrupto para poder llegar a ciertos campos de política y a ciertos niveles, hay que adiestrarse. Es esto, momentos de oscuridad. Nos cabe esta pregunta en estos programas. Vale, es correcto, ¿dónde está Dios? ¿Qué dice Dios a esto? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios? Yo no lo puedo negar, de ninguna manera. Pero estamos negando a Dios con nuestra vida. Estamos diciendo que somos católicos, ¿y dónde está Dios? ¿Será que le creemos? ¿Creemos en Dios? Sí, pues no le creemos a Dios. No le creemos lo que pide. Jesucristo, que dio la vida por los otros, ¿dónde está Jesucristo? Y sabemos por lo que nos dice San Juan, sin Cristo estamos muertos, hemos eliminado también a Cristo. Cristo nos estorba, Él es la verdad. ¿Qué verdad estamos haciendo? ¿Estamos practicando? ¿Dónde está Dios? ¿Está en la política? ¿Está en la administración pública? ¿Está en mi casa? ¿Está en la familia? ¿Está en la escuela donde se habla de Dios? ¿Dónde empezamos a sembrar el valor a la vida, el respeto a la vida? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque estamos viendo cosas tremendas. Por eso hablamos de apariencia de bien. Y todo está bien, como algún deportista colombiano. 200.000, tantas víctimas del conflicto, tantos de un grupo subversivo, y sin embargo aparece bien. No es de nuestra filosofía matar, pero tenemos que matar. Eso lo hemos escuchado, y nos están llevando con esto en unas situaciones actuales, en unos diálogos de paz que se habla. Entonces todo el mundo es como a la defensiva, como quien dice, lo hecho es el bien, lo normal es el bien. Mi pregunta es entonces, señores, hablamos de Dios, vivimos a Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es la pregunta. Decimos que existe
y damos testimonio de no existencia. Hablamos de Dios y lo negamos con nuestra vida. Sí, ha venido a ser Dios un tema, una idea, un tratado, una teología. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con el cansancio del artículo, por ejemplo? Que lo digan los educadores, que son buena parte del país. Si lo que vas a decir es más importante que tu silencio, dilo. Si no, cállate. Claro. Por eso estaba callado. Pero ahora quiero hablar como educador, lasallista, católico, con experiencia y comprometido. Hay un poeta por ahí que dice: al fin los ojos de mirar se cansan, y como nadie a los sepulcros vuelve, tupida crece a su alrededor la malva. Desgraciadamente estoy de acuerdo con el artículo de este señor Nelson Medina. Desgraciadamente. En la docencia lo puedo constatar. El eterno ausente muchas veces en los colegios es Dios. El laicismo pulula en los colegios principalmente oficiales. Ahora preguntaba el amigo Ramón, ¿dónde está Dios? Yo le respondería con Federico Nietzsche: ha muerto y lo han matado los mismos cristianos, los mismos católicos. Es cierto que las aguas de ese río están turbias, pestilentas, huele el maluco. El mismo Papa Francisco, a quien admiro mucho, está preocupado, porque ve que hay tinieblas dentro de la misma iglesia, y hay amenazas en la iglesia, y hay crisis. Y veo muchos sacerdotes que están haciendo cosas extraordinarias para evitar que la gente se aburra de la palabra de Dios. Dejen de escuchar la palabra de Dios. Estamos en las pequeñas comunidades comprometidas ahora en las parroquias, 80 parroquias de Medellín, que están con esta actividad que parece va a ser mundial. Los educadores, y lo digo porque a muchos no me tocó ser educador lasallista, y sigo con mi ideología. Una educación sin Dios es una educación incompleta. Y los muchachos hoy, más que nunca, están sedientos de Dios. Mañana nada más tengo una convivencia de un grupo, un colegio oficial, que después de haberles hablado 2 horas de ética y moral, no de la moral, de situación y de conveniencia que hablaban muchos de ustedes y que es la que existe hoy, moral de conveniencia, de situación. Me dijeron: profe, queremos de regalo de grados un encuentro con Cristo. Yo quedé de una pieza, un encuentro con Cristo, es decir, una convivencia, porque queremos que nos hablen de Cristo. Mañana precisamente de 8 a 5 tengo todo programado. Habría que ser un monumento a ese grupo porque un programa eso es extrañísimo. Especial con ayuda de los hermanos lasallistas para hacer esa convivencia. Germán, entonces, perdón, Hola, sigue. Este señor Nelson aparentemente Padre puede ser Nelson, negativo. creo que le podríamos decir, Padre porque es Nelson, sacerdote, bueno, sí. Sacerdote Nelson. Puede tener razón, aun cuando dice las cosas muy prudentemente. Pero yo me pregunto, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le debe volver al sabor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando, sobre todo en los colegios? Hubo una época en la cual, hace 2 años, nuestros grandes representantes del Congreso quisieron cambiar la ética por la religión. Yo en parte estaba de acuerdo, porque es que ya no se dicta religión. Yo a mis amigos les digo, si usted no es religioso, sea ético. Y yo creo que la crisis que tenemos ahora, de los antivalores, de la moral de conveniencia, de situación, se debe a que confundimos la moral con la ética, que no son lo mismo. La ética es de la sociedad, la moral es algo personal, algo particular, pero se dan la mano y deben ayudarse. En Colombia, ¿cómo está la ética? En nuestros colegios,
cómo está la ética. Vemos profesores cansados, fatigados, que no están esperando sino el sueldo del mes y la jubilación de la vida. Y la única, y lo repito, profesión que no es profesión, sino vocación, es la educación. Y una educación que no se hable de Dios, del Eterno, olvidado para muchos, es incompleta. Porque para mí, el que tiene a Dios, lo tiene todo. El que le falte Dios, le falta todo. Y mire, Germán, usted acaba de decir algo que yo quiero puntualizar, no lo quiero dejar pasar de largo. Y es esa distinción que usted hace entre moral y ética, y que me parece que le viene muy bien a la reflexión, porque esas son las cosas que necesitamos precisamente ir comprendiendo para poder optar, para poder entrar en el grupo de aquellos en silencio que dice Fray Nelson, que oran en silencio. ¿Por quién? Por el mundo. Tamaña diferencia, y usted me va a corregir, Germán, si de pronto me equivoco. La moral, me voy a atrever a decir, que es la ley inscrita en el corazón del hombre, la ley de Dios inscrita en el corazón humano. El hombre puede hablar de moral precisamente porque tiene eso inscrito en su corazón, y eso no es una obra suya, no es obra del hombre. ¿Sí me hago entender? Y claro, la ética sí es nosotros los hombres hablando de los principios, los valores. A ver, miren la tamaña diferencia. Entonces, miren cómo se sigue, digamos, corroborando esa sacada de Dios de la vida humana. Claro, entonces nos amparamos ahora en el discurso solo de la ética. No más, señor. Todo lo que sea referido a Dios, miren cómo está saliendo de todos los contextos. Y es una eso tentación. claro, es una tentación total. ¿Cómo así que hablemos de moral? No, de moral no. ¿Qué estoy diciendo realmente? No hablemos de Dios. La gente ya no quiere entender ese tipo de cosas. Y ahí es donde me parece que, bueno, en estos humildes micrófonos es que venimos a decirlo. Pero, perdón, doctora, es que lamentablemente, pues en lo que vemos, en lo que percibimos, si la moral es Dios en el corazón de cada uno, claro, para que actúe. El comportamiento social, regido por normas de civilidad, llamadas pertenecientes al campo de la ética. Pero si alguien habla de moralidad... Ética nacida de la moral. Por consiguiente que tiene que nacer, pero, es correcto. Exactamente, pero conveniencias que dan para poder entenderse socialmente. Claro. Pero si alguien habla de la moralidad como respuesta a los actos humanos y entra un poco en ese campo de asumirla como la responsabilidad propia ante el hecho cometido, si habla de moral, le dice que es anticuado. Si claro. Habla de por acá, si dice, no, como así, ¿quién dijo que esto es malo? Porque están pendientes del término malo. Y nos han hecho creer anticuado, Ramón. Exactamente. Entonces, el problema. ¿Qué sucede? Si el Papa se demora para dar un juicio en términos de una situación de estudio, como ha sucedido con el sínodo con la familia, de lo que entonces el Papa que está predefinido. No, es decir, los medios ya tenían la respuesta. Entonces, imagínense en qué punto estamos. Y entonces, si el Papa no procede, atención, lo condenan de una vez. Pero es anticuado. Le dicen anticuado. O atención, que una dama en la Argentina, en términos de unas caricaturas que ridiculizan al Papa, inclusive pues llegan hasta estas barbaridades a ridiculizar la persona del Papa. Que aún la prensa profana argentina le protestó. Y mire ese caso, no lo interrumpo muy largo. Esa persona que ridiculizó al Papa en la Argentina, en la revista Barcelona, se defendió diciendo que ella no irrespetaba, que ella se valía del humor para señalar situaciones, pero desde el humor. Y entonces el periodista, que tampoco es ningún aparecido ahí, le dice, usted es una malnacida, se lo estoy diciendo con humor. Entonces la muchacha ahí sí se fue timbrando, no, como decimos. ¿Cómo aquí? Así? Es que no venimos a insultarlo. No, es que estoy diciendo con humor. Es con humor, no se preocupe. Ella con humor ofendió al Papa, pero cuando a ella le dijeron algo con humor, ese humor sí no lo aceptaba. Esa es la doble moral que estamos viviendo. Precisamente, entonces es la apariencia del bien. Es decir,
el bien es una apariencia, pero no es el bien. Y la verdad que percibimos en más de uno, lo estamos totalizando la humanidad, es precisamente una forma de evadir el bien y hacerlo aparecer, es decir, los sofismas de la verdad. Entonces, la moral, eso es para cada cual. Pero entonces, si esto se ve así... ¿Qué le parece una moral relativa? Entonces, si esto se ve así... Dios relativo. Eso es lo que hay que tomar. Estamos entonces en ese hecho. Precisamente, volvamos a nuestros contextos. Estamos diciendo que quien habla de moral y entra a aclarar que la moral es la concordancia entre el bien y lo bello para Dios de un acto humano, que de pronto quedó muy, muy complejo, es decir, que agrada a Dios, porque debo agradar a Dios, yo no tengo que agradar al mundo. Y agradar a Dios en mis hechos es estar conectado con Dios y moralmente con Dios y actuando en el bien. Pero si alguien habla de eso, así, anticuado. Ya no es de esta corriente, ya no es de esta era, debe estar por allá en otro punto. Así entonces encontramos que en la misma forma de expresarse, no, este es de avanzada, este es de retroceso, este es radical, este es conservador. Hombre, la verdad es verdad, como criterio de verdad, sea conservador, sea libre, como sea. Claro. Entonces, mire que en la misma Iglesia Católica encontramos periodistas diciendo cardenales de avanzada. ¿Y quiénes son cardenales de avanzada? No, ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y nosotros oímos estas cosas. Que de avanzada. Al oír estas que cosas. Iglesia conservadora e Iglesia liberal. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Sí, es decir, esa forma de vituperar, de manipular perversamente la persona de Cristo y el Evangelio de Cristo, es decir, eso es lo que nosotros entonces tenemos que hacer conciencia. Precisamente, veamos en la práctica de la humildad. Jesucristo dice, hombre, sea humilde, sea obediente, respete al otro, compórtese como quiere que se comporten con usted. Y entonces salen unas encuestas nacionales, María Isabel, y lo que decir, hombre, percepción de inseguridad. Salga a esta capital y verá que todo el mundo es inseguro. Ahí no hay paz porque el mal está, porque el pecado está. ¿Y qué es el pecado? Precisamente lo que atenta contra Dios y contra la persona. Percibimos ciudades del país. Hombre, y si yo salgo a tales horas, me roban, me atracan, me matan, me hieren. Hombre, esto puede ser presencia de Dios. ¿Y quién dijo que Dios es terrorífico? ¿Y quién dijo que la palabra de Dios no da paz? Entonces, eso es lo que estamos nosotros significando, de que es la apariencia del bien, y como algunos, más de uno, hombre, se ha cansado de vivir. Mira una cosa, Dios le hace decir a sus detractores, les hace decir verdades. Dios es marrullero. Recordemos que Dios escribe de hecho en renglones torcidos. Estos días sacó un artículo un señor columnista de gran estilo literario, pero de ideas muy absurdas. Como persona lo apreciamos porque esto se dice en caridad. Como persona vale mucho, como hijo de Dios. Pero las ideas sí son muy pobres realmente cuando ataca a la Iglesia. Pero dijo una verdad, por fin encontramos nosotros un acuerdo con este periodista. Se quejaba él de que pasó el sínodo. Pasó el sínodo. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y nada nuevo. Y no aceptó la Iglesia todo lo que el mundo le quería decir que aceptara. La Iglesia va a seguir con las ideas de siempre. Allá los los señores que integran el Vaticano, los señores retrógrados de la Iglesia, la mayoría de los sacerdotes y de los obispos, los laicos. Él se vino con una lamentación que parecía Jeremías en persona, diciendo, pero aquí nada va a cambiar, esto va a seguir lo mismo porque es que no dejan. Hombre, yo me alegré mucho cuando él dijo que esto no va a cambiar, porque me ponía a pensar y quise decirle, pero no tengo forma de hablarle. Hombre, vea, usted se va a morir y yo también. Las próximas generaciones se van a morir como murieron las pasadas. No se refería el periodista al sínodo del pasado mes de octubre, sino al sínodo del año 2022. Tenga en cuenta que usted lo que dijo es verdad. Esto no va a cambiar jamás.
Porque es que la verdad no puede cambiar nunca, jamás. La verdad no te va a cambiar nunca. Y mire, me atrevería a decir que esa va a ser la piedra de toque para que empiece a desdibujarse la figura fantástica del Papa Francisco. Ajá. Ahí ya va a empezar el tema, ay, finalmente, este Papa tan querido, como tan condescendiente con todo, que además de manera arriesgadísima, no sé si se han dado cuenta y los invito de pronto a hacer ejercicios de ese tipo, en internet cogen palabras las pegan por allá en páginas de la nueva era, Sí. que las palabras del Papa y no sé qué, no es que se manejan. presta para todo, Claro. se presta para todo. Entonces, mire, a ver, es una situación muy compleja, es una situación difícil, pero yo sí, hoy estoy de espíritu esperanzador. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Nosotros no somos unos abandonados de Dios, aun cuando mucha gente grite y clame al cielo, oiga, ¿usted dónde está? Usted no pues que vino acá, no sé qué, y mire este desastre. Yo les aseguro que allá el ciudadano común y corriente, creyente, que ha ido asumiendo el modelo de Jesús, que está en su vida común y corriente, que está orando, que está pidiendo. Esos, que son muchos, no son visibles, son invisibles para la humanidad. Y no son solamente las personas religiosas que están metidas en los conventos, claro que no. son ciudadanos del mundo. Allá, en su oración, esos son los que precisamente están haciendo, me atrevería a decir, sosteniendo las dinámicas Sí. del espíritu, las dinámicas espirituales que están hablando del Dios que no se fue para ninguna parte, del Dios que está con nosotros. Por eso, y lo voy a decir así y me responsabilizo, este es un tiempo de milagros increíbles. Lo que pasa es que necesitas aprender a discernirlos. Y la única manera de aprender a discernirlos es estando cerca de Dios, dándote cuenta las transformaciones y las cosas maravillosas que están sucediendo también a todo nivel. Porque Dios no se ha muerto, Dios no se ha mudado. Que haya muchos que le hayan dado un zapatazo y les provoque, pues que no, pero es algo tan simple como, mire, Dios existe no porque tú creas en Él, sino porque existe, porque claro. es. Tan sencillo como eso. Y eso al mundo le suena como una arrogancia. No. Yo pienso que ahí es donde es importante como asirnos a esta esperanza. A esta esperanza, mire, si se preocupa, si se angustia, si le parece difícil, vaya al Evangelio. Yo refrendo las palabras de María Isabel. Repítenos. Verdaderamente, el Evangelio es muy diciente. Y el Refrendas. Evangelio lo dice. Estaba retirado el micrófono. ¿Qué es lo que dijiste? Refrendo Perfecto. completamente las palabras que acaba de decir María Isabel. Perfecto. El Evangelio no falla. Y él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sé que podemos estar aguantando vientos violentos, huracanes como el que sostuvimos físicamente antier. Sé que la iglesia hay veces que quiere la barca de Pedro zozobrar. La tempestad acrece. La crisis de la cual muchos hablan que puede estar la iglesia es hasta positiva, porque de la crisis después viene la tranquilidad, de la tempestad viene la tranquilidad, la bonanza, y es necesario. Pero la barca de Pedro, estén seguros, compañeros, que no naufragará, porque Cristo es infalible y Cristo no falla. Nosotros podremos fallar y seguiremos fallando, pero no enterremos la esperanza, porque a pesar de los discursos contrarios, yo hay veces que pienso cambiar la frase de San Agustín cuando él dice, oh belleza siempre antigua y siempre nueva. Cuán tarde te amé, yo diría, cuán tarde te cambié. Porque la palabra en mayúscula sale todos los días de la vida a recorrer este mundo, estar en este mundo, que es lo importante, que tú sepas aguzar el oído, ¿sí? Para escuchar la palabra, Aguzar, que la palabra como que dicen. fue lo que nos vino a decir. Sí. Hombre, mira cómo es que hay que vivir, qué es lo que hay que hacer, cómo es que podemos estar acá. No nos dijeron que iba a ser fácil. Y yo pienso que esa es de las cosas que más le ha chocado al mundo. Pero yo tengo una que nos pregunta. dijeron que no iba a ser fácil. Y el tema no es si es fácil o difícil. Puede ser todo lo difícil que quiera. Aquí lo importante es que el ser humano
históricamente, milenariamente, a través de las centurias que venimos caminando, necesitamos hacer un cambio. ¿Un cambio por qué? Porque nosotros somos de naturaleza herida. Y esa es la herida que a través de todo el tiempo hemos ido necesitando sanar, curar. ¿Para qué? Porque es que por aquí somos simplemente unos pasajeros y nos están esperando. Precisamente, en el Santo Evangelio leemos, pero no solo leemos, sino que entendimos el mensaje de Cristo, que cuando Pedro le dice: Señor, si hubieras estado con nosotros, están haciendo un reclamo al Señor, pues esto hubiera sucedido con la tempestad, con motivo de la barca. Sí, señores, la barca de Pedro es nuestra iglesia. Parece durmiendo ahí tranquilo y... El tranquilo y el mar bravío. bravío. Ahí es donde precisamente María Isabel nos ha planteado precisamente la esperanza de esta lucha. ¿Para qué? Para llamarnos al no cansancio, al no entregarnos. Pero también es pertinente que nosotros hagamos conciencia de que para saber cómo anda una situación, tenemos que analizarla en sus distintos puntos. Tenemos que dar un diagnóstico espiritual, un diagnóstico de comportamiento humano, una claridad sobre nuestras relaciones con Dios, sobre mis relaciones con Dios. ¿Cómo andan esas relaciones? Para darme cuenta qué es lo que debo corregir, qué debo dejar. Eso es lo que me pide el Señor. Eso es lo que me pide. Yo creo, Ramón, que es un poco... A ver, es cierto, absolutamente cierto lo que estás diciendo. Debemos hacer eso, pero es que estamos metidos en un mundo que ya no reflexiona. Ese problema que estamos denunciando, Ramón. Sí, pero precisamente hay unos que en su oración que están haciendo... Eso sí. Hay unos que están salvando el mundo. Unos habitantes de Sodoma y Gomorra muy poquiticos. La solución es la oración. Exactamente. Pero es que no esperemos que los líderes de nuestra sociedad entren en reflexión. No, ellos no entrarán en reflexión. De ninguna manera son otros. No entrarán. Nosotros con la oración, vea una cosa, usted estuvo hace poco en un buen retiro espiritual. ¿Y qué decía el sacerdote? Habría que orar mucho para poder hoy en día distinguir entre lo bueno y lo malo, porque lo bueno se mezcló con lo malo. Entonces estamos en un concepto totalmente deformado desde el análisis moral de lo que es la realidad, tanto que nos metemos hablando de lo ético. El gobierno todos los días habla de lo ético, los políticos hablan de lo ético todos los días, pero la ética sin el autor de la moral, sin tener en cuenta al autor de la moral, de cuya moral sucede la ética, entonces... No vale nada, no vale Orlando, nada, porque es no que vale mire lo arriesgado del nada. tema. O sea, la ética sin la moral, entonces son las convenciones humanas, pues claro, o los consensuados humanos que estamos haciendo a través de ciertas leyes perversas que van en contra, contra de lo humano. ¿Cuál es el ladrón que no habla de la honradez, por Dios? Conocemos un ladrón que no hable de la honradez, de las ventajas de la honradez. Yo le tengo una pregunta a Germán enmochilada desde hace rato. Como has sido educador tantos años de la vida, y Ramón también, pero vos estás vigente, Germán. Los profesores de religión, ¿saben y creen en la religión? En primer lugar, les digo que religión no se dicta en los colegios hoy día. Bueno. En segundo lugar, los que llenan esa carga académica, como dicen ellos, dictan historia de la salvación o historia de la sociedad. Se dedican a hablar de relaciones sociales, hombre, de eso producción, da risa, medios hombre, de producción. Eso es lo que da mucha Pero risa. mucha atención lo que voy a decir, Rolando, perdón. Hay un escritor que dice: lo que eres me grita tan fuerte al oído que no me deja escuchar lo que me dices. Hoy muchos profesores
no hablan de dignidad, de honestidad, de valores, porque ellos mismos no están viviendo esos valores. Y los que hablan de honestidad y de valores no lo referencian con el Evangelio. Y entonces venimos a lo mismo, la ética. Viene la conclusión de una persona ética y moral, que si yo no tengo dignidad para vivir, yo no tengo autoridad para hablar. Y por eso hablamos del perro mudo que dice la Biblia. La dignidad, ¿cómo voy a entender yo como alumno? Me voy a situar como alumno en muchos de colegios, 15 años Orlando, en un ya colegio. Usted me hace la pregunta, en muchos colegios, no en todos, porque hay colegios de privados, de religiosas que se dicta todavía dogma, moral, culto, axiología, valores. Muchos padres de familias llevan los hijos a determinados colegios porque aquí me lo educan en valores, dicen ellos. Y la buena educación no tiene precio. Te tengo una observación muy grave. No le hace. La cantidad de políticos corruptos que tenemos han estudiado en colegios católicos. 80% de nuestros congresistas están procesados, ¿sí qué? Bueno, entonces ¿qué es lo que enseña? ¿De qué estamos hablando? Mire, si a uno... ubiquémonos en la edad de los 15 años, qué bueno tenerlos, ¿no? Bueno, me dice el profesor que yo debo respetar porque por la dignidad humana de que yo gozo y de que goza mi compañero, sí, la dignidad humana. Y yo soy digno porque me dijo el profesor. No, si el profesor no me relaciona, no me dice, no me aclara, no me advierte que mi dignidad viene de ser hijo de Dios, yo en esa dignidad no creo para nada y la violo cada que puedo. Entonces, si vos enseñás, si la educación colombiana está basada fuera de la academia en enseñar ciertos valores éticos sin el referente de un creador, de un Jesucristo, de una Virgen Santísima, de una iglesia católica, hombre, olvidémonos de estas bobadas, hombre. Orlando, aquí no vamos para ninguna parte. Yo le digo sinceramente, o estoy malo en eso. Usted va a un colegio y va a encontrar que más de un alumno le dice a usted, a mí la religión no me hace falta para nada. Pero, a mí no me hable de Dios ni de la Virgen, que yo no creo en esas cosas. ¿Quién le ha enseñado eso? Exacto. Pues claro. Yo no creo en nada de eso. El papá no se le ha enseñado desde la casa. ¿Qué va a creer, hombre? Es que los pelados no tienen la culpa de lo que pasa, hombre, Germán. No tienen la culpa. La culpa es de nosotros los viejos que tiramos la toalla, como dice Fray Nelson Medina. Aún más, yo le voy a decir, el Estado colombiano en la ley 115, en el 1860 y en todos los demás artículos, títulos e incisos que ha dado sobre educación, ha sido el encargado de laicizar la educación en Colombia. Y lo hemos dejado. O las asociaciones de padres de familia han protestado alguna vez contra el modelo de educación. Nunca. Han protestado. No, es que la culpa la tenemos todos. No, hombre. y no se protesta en la medida en que igual también la educación ha ido conectando con un tema del facilismo y de un montón de cosas, que esa pues sería tema para otros programas. Miren, yo estaba escuchando este asunto entre ustedes dos y me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante porque se me vino a la cabeza una imagen que es la siguiente: la humanidad trasega por la adolescencia. Uh-huh. ¿Cómo se entiende? Eso, ¿cómo lo entendemos? Que eso que nosotros estamos haciendo, esta contestación, esta rebeldía en la que andamos, bien sea porque estamos siendo manipulados, porque hay unas fuerzas oscuras que son reales, que no están... Sí, exacto. Nosotros, esta especie humana, estos seres humanos, criaturas, estamos pasando por la adolescencia. Pero, y yo de algo sí estoy convencida, y es que Dios adora a sus adolescentes. Ahí estamos. Eso es cierto. Dejad que los niños vengan a mí. Estos tiempos. Que los niños vengan a mí. Entonces, lo que pasa, mira, Ramón, es que le tenemos mucho miedo al dolor, le tenemos mucho miedo al sufrimiento y le hacemos todos los quites y mejor dicho, lo que sea para no pasar por esa experiencia. Y miren, uno cuando se detiene de verdad a mirar el Cristo y uno dice, se encarnó, humano, esos dolores que padeció, eso también ahí no hay una pedagogía que nos está diciendo, hombre, el sufrimiento no será algo que se puede superar. El sufrimiento es algo tan en sí mismo que nosotros no somos capaces de abordarlo, de afrontarlo. Yo tendría que decir que sí. Lo que pasa es que necesitamos aprender, necesitamos darnos la posibilidad de acogerlo y de entender qué significa el tramo del sufrimiento en mi vida.
¿Para sacar qué? Para sacar en definitiva el aprendizaje de que yo puedo. Y si vamos acompañados de la gracia de Dios, ni se diga. Y si vamos acompañados de la experiencia particular de cada uno con su vida espiritual, yo les aseguro que el tramo del sufrimiento es absolutamente transitable. Pero está en los discursos humanos, está en los discursos del mundo de decirnos que no, sufrimiento no. Facilismo, facilidad, todo pues lo que exija menos esfuerzo. Menos esfuerzo. Pero hay una pregunta todavía que en el tiempo que tenemos muy tenaz. Es necesario que cada uno descubra el sentido de su vida. ¿Quién está orientando para el sentido de la vida? ¿Quién? ¿Dónde? Si nosotros vemos que la excelencia educativa para un país como el nuestro y en una región como la nuestra, por doquier se habla de excelencia educativa, ahí no aparece ningún menú, digamos así, de valores para que te tenga con qué. Simplemente se habla de inteligencia, de saber, de conocimiento, y entonces caemos perfectamente al campo de los antiguos gnósticos, del gnosticismo. El valor está por ahí, por el saber, y aprende lo que sea, y serás el hombre que necesitamos. La investigación, la ciencia, sin Dios, para muchos campos. Eso hay que declararlo, eso hay que denunciarlo. Ahí el conocimiento no incluye a Dios, saca a Dios y le da poder al hombre, es decir, le da vanidad al hombre. Eso es lo que percibimos en gran parte de este contexto social. No está, por eso mi pregunta, ¿y será que encontramos ahí dónde está Dios? ¿Está Dios en el sentido de mi vida? ¿Está Dios como mi principio y mi fin? ¿Está Dios en mi sufrimiento? ¿Está Dios en mi lucha? ¿Está Dios en mi familia? ¿O ¿cuál Dios? me he ido de Dios porque me estorba? ¿Cuál Ahí Dios? Pregunta precisamente que responde ¿a qué? A lo que hemos dicho. No nos vamos a fatigar porque Dios está en lo profundo de mi ser. Démosle campo a Dios, por Dios. Y mira, y también, ¿dónde más podemos, en medio de esta confusión, cuando entre nosotros los humanos no estamos siendo capaces de vernos la esperanza, donde hay un asidero? ¿A ustedes no les llama mucho la atención que todos los días amanece un nuevo día? ¿Y eso de dónde salió? Esa máquina, ¿quién la maneja? ¿Y quién piensa en eso? ¿Quién le da vuelta a este planeta? ¿Y quién le da vuelta al planeta? Sí, ¿y esto por qué trasega por este universo maravilloso? Porque nosotros somos capaces, porque somos los seres humanos los que estamos haciendo esa tarea. Los cosmos dicen que la perpetuidad de la materia, la evolución, no un acto creador, es el origen de todo esto, y se queda ahí sentado mirando que... ¿Dónde está Dios? En cada mañana que amanece, Claro. en cada tarde que cae. Sigue. En cada ¿Dónde está planta Dios? que Para vuelve y nace. respondamos, ¿Dónde está Dios? En cada amanecer, en Sí, cada acto que en las olas del mar, en los ríos, en la enfermedad, el lago, en la alegría, enfermedad, en la en ti, en el Sí, está otro, en la Dios. existencia. Sí, está ¿Dónde Dios. está Dios? Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que necesitamos escuchar la palabra. Está dentro y nosotros afuera. Yo como educador quiero terminar con un artículo que esta semana salió en El Colombiano que dice la cruda realidad de los maestros. Y aquí al final, oiga lo que dice. Cuando los padres de familia les felicitamos la vida a los hijos, lo que hacemos es complicársela. Como padres, nuestra función es ante todo formarlos para que aprendan qué está bien, qué está mal. Cumplan con su deber y respondan por sus errores o sufran las consecuencias de lo que no hicieron. Oiga, ¿cuál es la función de un padre? Padre de familia hoy, el educador hoy. No le dice al muchacho, esto está bien, esto está mal, ¿qué es lo que dice la ética? Esto es bueno, esto es malo, ¿qué dice la moral? Porque yo sí quisiera, es que nosotros estamos mezclando mucho la ética con la moral. Y me perdonen. Y yo sigo a los chinos y a los japoneses. Ellos no son muy moralistas, pero pueblo más ético que el japonés no lo hay.
Oíme, Y pueden ser en moralistas, esta frase que Germán. yo decía al principio, que le digo a mis muchachos, yo sé por qué les digo que si no son religiosos, por lo menos sean éticos, porque yo tengo un concepto de que la ética es algo nacido interiormente de la convicción y de la reflexión personal. La moral hay veces que son los preceptos impuestos y obligados por la sociedad. No, esa no es la moral de que hablamos nosotros, Germán. Esa es la ética, Germán. Esa es la ética. Esa es la ética. Los griegos eran muy éticos. ¿Y qué? Tenían a Dios, hablaban de Dios, eran muy éticos y descubrieron a Dios. A Dios nos lo trajo Jesucristo. A Dios nos lo reveló Jesucristo. Eso es muy complicado. Yo pienso que da para otro programa. Infortunadamente el tiempo se nos está acabando. Pero ¿qué queremos dejar? Queremos dejar que a partir de eso que escuchamos en el inicio, de verdad la gente se está cansando. Y podemos cansarnos. Lo que pasa es que así sea, que lleguemos cansados. Controversia frente al mundo.